Bueno, comenzamos. La clase se está grabando, los que vayan ingresando se enganchan y después les queda el registro y el audio para repasar lo que se hayan perdido al principio. Como les contaba en el WhatsApp, esta va a ser una clase de repaso para ver las dos unidades que hemos dejado atrás antes de las vacaciones, que son dos unidades que nos marcan la base para lo que vamos a hacer próximamente. Si recordarán, la primera de las unidades trató el tema de toda la normativa y una introducción a todo lo que tenía que ver con gestión. ¿Me están atendiendo? ¿Me escuchan? ¿Bien? Sí, yo acá justo vino el peque. Hola, Por ¿cómo eso le va? estaba mirando para otro lado. Bueno, Pero estaba escuchando. voy a pasar a compartir así ven la presentación. Bien. Dos más. ¿Nos vemos ahí? ¿Ven todo? Perfecto. Bueno. Les decía entonces, tuvimos dos unidades que van a ser la base para lo que sigue. En la unidad 1 empezamos a ver qué era la biblioteca escolar, si bien ya lo conocemos de otras materias, inclusive de Administración 1, pero empezamos a ver cómo teníamos que empezar a ver la biblioteca escolar nosotros, cómo la tenemos que considerar para poder empezar a trabajar y a gestionar. La biblioteca escolar no va a ser un lugar en donde va a haber libros arrinconados o en estantes o medianamente ordenados para que los chicos vayan a consultar. La biblioteca escolar es un espacio que tiene que ser considerado como un centro de información y documentación de la escuela, como un centro de lectura y como un centro de actividades pedagógicas y de investigación sobre todo, y de creación. Para que lo consideremos así, para que nosotros empecemos a ver que las bibliotecas escolares funcionan de esta manera, tenemos que hacer eje en que la biblioteca escolar es el pivote alrededor del que tienen que girar las actividades de la escuela. Tenemos que involucrarnos nosotros para que todas las producciones que haga la escuela nos queden a nosotros como depositarios y como resguardo. Supongamos que hay una actividad que la maestra de cuarto grado hace con los chicos, cuyo resultado final, por ejemplo, es un libro de cuentos. Una copia de ese libro de cuentos tiene que quedar en la biblioteca. Si la profesora, la maestra de ciencias naturales hace un trabajo, hace que los alumnos hagan unos trabajos de investigación, las copias de esos trabajos de investigación tienen que quedar en la biblioteca. Para hacer material de consulta, material el que se llama literatura gris. ¿Se acuerdan de los servicios de referencia, de fuentes y servicios? Tienen que haber escuchado hablar de literatura gris, ¿verdad? Esos documentos que no han sido publicados todavía oficialmente, que no tienen formato de libro, sino que son investigaciones, papers, artículos, etc. Por otra parte, va a ser un centro de lectura. Nosotros tenemos que fomentar la lectura, tenemos que ser promotores de la lectura dentro de la escuela, la lectura por placer, no la lectura obligada porque tenemos que leer determinada historia para las clases, sino que tenemos que hacer un montón de movidas para promover la lectura por placer, que los chicos se acerquen a buscar el libro para leer el fin de semana o el libro para leer por placer. Verónica de esto sabe bastante y hace cosas en su biblioteca. Y de hecho, habíamos hecho un par de estrategias, el año pasado habíamos comentado un par de estrategias en administración, sobre todo para que nos subieran las curvas estadísticas, como si te llevas 2 libros, te llevas el tercero para mamá y papá, o podemos fomentar la lectura en familia, etc. Y otra de las buenas cosas para fomentar la lectura es involucrarse en las campañas nacionales de lectura, ya sean las campañas que promuevan
los organismos oficiales como las campañas que promuevan fundaciones que se dedican a esto, como la Fundación Leer, la Fundación Viva Lectura, etc. Vieron que Fundación Viva Lectura hace un certamen todos los años en donde participan las bibliotecas escolares con sus proyectos y reciben premios en efectivo bastante interesantes e inclusive premios y menciones a través de las editoriales que les envían material. Y por último, que la biblioteca se transforme en un centro de actividades pedagógicas de investigación y de creación. ¿Escucharon hablar de los Space Makers? O Makerspace. ¿Mm? Los espacios creadores. Sí. Muchas bibliotecas han empezado a hacer eso, sobre todo orientado hacia la robótica, hacia la impresión 3D, todo lo que tiene que ver, tiene relación con lo informático y con la robótica principalmente. Pero un makerspace también puede ser un espacio de creación literaria, un espacio de creación de historietas, un espacio donde se creen videojuegos, pueden ponerse en pareja pedagógica con los profesores de informática y tener que la biblioteca provea los materiales y los documentos que permitan que los chicos puedan crear videojuegos, puedan crear algunas historietas, etc. Entonces se puede ir viendo cómo involucrarse a través de diferentes estrategias. En este contexto, el bibliotecario escolar también ve cambiado su rol tradicional. Ya no se encarga solamente de organizar y administrar los libros y de hacer la catalogación y hacer un buen catálogo. Eso lo sigue haciendo, por supuesto, porque son insumos básicos. Pero se empieza a transformar empieza a asumir otros roles, como por ejemplo ser un especialista en información. Si estamos en una biblioteca escolar, nosotros nos tenemos que empapar de todos los documentos y de todos los temas que van a tratar las diferentes materias en los diferentes grados a lo largo del año. ¿Quién dice algo? De esa manera nosotros vamos a poder tener a nuestro alcance todos los insumos necesarios para hacer las búsquedas y buscar material que sirvan a cada una de esas materias. Entonces nos vamos a especializar en la información que necesita nuestra unidad de información, nuestro público. Tenemos que ser promotores de las lecturas. ¿Están todos o se cayeron? Creo que estamos, lo único que veo que Marina está en 2 lados, no sé por qué. Sí, porque se me cae de la compu a veces. Y entró en el celular, sí. Esperen que Tengo de los dos lugares. me fui para cualquier lado acá. Ahí está. Nos tenemos que transformar en promotores de la lectura, como dijimos antes. De esta manera nosotros vamos a poder hacer todas esas estrategias de las que estuvimos hablando. Existen también capacitaciones específicas para promoción de la lectura. La editorial Santillana hasta hace unos años tenía un muy buen curso de formación de promotores de lectura para bibliotecas escolares. Voy a buscar si están todavía los datos para que se puedan incorporar. E Infod está dando también algunas capacitaciones en este sentido. Tengo WhatsApp web. Alejandro, ¿Infod se llama? Hola. ¿Infod se llama? Infod, el Instituto Nacional de Formación Docente, está dando algunas capacitaciones. Antes se llamaba IFD, el Instituto de Formación Docente, donde yo estudié no era Infod, por eso no lo conocía. Es que el Infod es el Instituto Nacional, el que está en el Ministerio de Educación. Está bien. No lo conocía. Mira. Es el Instituto Nacional que promueve para todo el país. Nosotros tenemos que ser además asesores. Qué linda araña, Marina. De alumnos, docentes y padres en relación con la información. Esto que dijimos alguna vez,
de que si somos la única biblioteca en kilómetros a la redonda, por ejemplo, en una escuela rural, nosotros tenemos que también asesorar a los padres, pero no tenemos que llegar a ese extremo. En cualquier barrio podemos ser bibliotecarios que puedan asesorar a los padres en relación a información y lectura. Y por otra parte tenemos que ser generadores de situaciones de aprendizaje. Generalmente en las escuelas se les pide a los bibliotecarios escolares que hagan un proyecto que van a desarrollar a lo largo del año, y lo tienen que presentar, y lo tienen que ejecutar, y lo tienen que llevar adelante. Está arriba viendo la tele. La misión de la biblioteca escolar ya la habíamos visto, la conocemos porque la hemos visto en el manifiesto de la UNESCO, y esa no varía, la tenemos ahí, esto era solamente para refrescarlo. Lo que sí tenemos que tener presente es que para cumplir esta misión hay una normativa que vamos a seguir. Esta es la misión del bibliotecario escolar, básicamente no tiene mucha diferencia con la misión de cualquier bibliotecario. Recuerden que siempre digo, antes que escolar son bibliotecarios, los bibliotecarios lo que hacemos es esto. Lo único que varía es el lugar en donde aplicamos nuestros conocimientos y el público al que asistimos. En este caso es un público bastante definido y muy definido. Es la comunidad educativa en la que esa biblioteca está inserta. Y esta es la normativa en la que nos vamos a apoyar siempre. El manifiesto para bibliotecas escolares de IFLA UNESCO lo tienen, ¿recuerdan? Del año pasado. La Ley Nacional de Educación, de la 26.206, tiene un solo artículo que habla de las bibliotecas escolares, pero es la que tenemos que poner al frente de, mira, acá en la ley dice que tengo que estar. La Ley 26.917, que es del 2015, la que crea el Sistema Nacional de Unidades de Información del Sistema Educativo. En relación a esto, tengo que comentarles que se está trabajando mucho para que se llegue a hacer la reglamentación que quedó trunca, ¿recuerdan? Que yo les comentaba. Desde la nueva dirección de la Biblioteca Nacional de Maestros, se empezó a impulsar nuevamente las reuniones con los referentes jurisdiccionales, se está trabajando y se empieza a hacer que la reglamentación de la ley forme parte de la agenda del Consejo Federal de Educación. Por lo tanto, el Consejo es el que va a dar el punto final, el ok. Hasta hace unas semanas atrás, justamente en este periodo de vacaciones, estuvo trabajando Renaviar. Renaviar es una red nacional de bibliotecarios y archivistas que, como les digo, es nacional, así que es bastante federal. Estuvo trabajando en un documento que presentaron con los diferentes puntos como para la reglamentación, así que también hay un insumo nuevo como para poder hacer frente a esta nueva etapa para conseguir la reglamentación. Si vamos a trabajar en Provincia de Buenos Aires, tenemos el Reglamento General de Instituciones Educativas. Ahí también tenemos, ¿se acuerdan? Un capítulo que hablaba de las bibliotecas escolares. Tanto en la Ley de Educación como en el Reglamento de Instituciones Educativas, es todo muy general lo que nos plantea. Pero es la base sobre la que nosotros podemos ver cómo metemos nuestra cuña dentro de la escuela en la que estemos participando. Atención, si deciden mudarse de provincia, busquen el Reglamento General de Instituciones Educativas o Estatuto del Docente de la provincia a la que se vayan a mudar, para poder ver en qué capítulo y en qué parte habla de la biblioteca escolar, para tener conocimiento de cuál es la norma dentro de esa provincia. Y por último, el proyecto educativo institucional, que depende siempre del establecimiento donde estemos trabajando. ¿Alguien se acuerda lo que era el proyecto educativo institucional? Sí, sí. Diga. No sé si me escucho. El PEI. ¿Cómo? Con lo que se va. El PEI, el famoso PEI. El PEI, sí, ¿qué era? Que es con lo que se va a trabajar, lo que atraviesa
no a todo el proyecto, o sea, de todos los docentes. El proyecto educativo institucional. Sí. Generalmente lo fija el directivo. Generalmente los fija el directivo sonó a... No. A la ¿No dictadura. viene de Nación? no, No, en realidad, cada Hay institución. una colada lo ahí. de que el proyecto educativo institucional lo fija el directivo está como... No. no me son sale los la palabra en objetivos. este momento. Subordinada. Que propone No, en la realidad el institución. proyecto educativo institucional tiene que nacer de la institución, o sea, en reunión, todos Claro, los actores departamento. tienen que participar en la creación del proyecto educativo institucional. Lo que sí marca el directivo, o lo que pueden marcar en el caso de alguna institución privada, lo que pueden marcar es una línea de trabajo. Supongamos que es una escuela bilingüe, va a marcar una línea de trabajo que sea bilingüe y a partir de ahí se tiene que trabajar, pero el proyecto educativo institucional lo tienen que hacer todos los actores que forman parte de la comunidad educativa. Porque es institucional, es de la institución. Y la institución no es el edificio, no es el mobiliario, sino que la institución la hacen las personas que forman parte de ese lugar. O sea que eso se fija a principio de año cuando se reúnen para el resto del año. En realidad el proyecto educativo institucional es uno Sí. que se crea, se organiza en un momento. De hecho, muchas escuelas nunca lo tuvieron, por eso bajó una línea desde la Dirección General de Escuelas y Cultura hace unos años para que todas las escuelas se pusieran a tono y armaran el proyecto educativo institucional. Y ese documento no es la Biblia que se queda así para siempre, sino que se va ayornando, o se le van agregando, se le van modificando cosas de acuerdo a cómo se desarrolla la vida escolar. Sí, lo que se puede hacer todos los años es revisar ese proyecto educativo para ver qué es lo que tenemos que mejorar o qué es lo que tenemos que cambiar. Perfecto. Pero el proyecto es uno. El proyecto arranca solito una vez. De todas maneras, acá estaba, en la siguiente diapositiva tenemos qué es el proyecto educativo institucional. Están marcadas algunas palabras, esta maldita costumbre que tengo yo de orientarles la lectura. Es un instrumento de planificación estratégica, es un documento que regula la vida de la institución y que organiza los aspectos sustantivos, y es un documento normativo. Por lo tanto, si es un documento, ¿qué tiene que pasar? Estar en la biblioteca. Muy bien, Micaela. Es un documento que tiene que estar en la biblioteca. Y cuando... O en la dirección. ¿Eh? Porque en el mío no es, o en la dirección, está en la dirección, en mi colegio. Pero está en la dirección. no, lo que tenemos que conseguir es que por lo menos una copia esté en la biblioteca, porque de esa manera, cuando esté la reunión en donde se vaya a revisar el proyecto educativo institucional, la biblioteca tiene que estar presente y va a ir. Entonces ahí la biblioteca puede empezar a trabajar también en el proyecto educativo institucional. Es verdad, pero no pasa eso. No pasa, pero es lo que tenemos que conseguir. Después No, porque en realidad el proyecto educativo en mi colegio, por ejemplo, lo hacen todos los jefes de departamento, que en general son los directores del Departamento de Educación Física, del de Tecnología, de Educación en castellano, de Educación en inglés, y sus vicedirectores, y la biblioteca, que somos 2 bibliotecarias, no nos invitan nunca en las reuniones mensuales que tienen para ir viendo. Van a tener que conseguir que las inviten, no sé, lleven masas, digan que ustedes preparan el café muy rico, más rico que la otra, etc. La idea es que tenemos que estar presentes. Y es verdad, puede ser que las reuniones, para terminar de darle forma a... Marina, deja de entrar y salir, que me pones nervioso. No, es que se abre y se cierra solo. Ah, bueno, listo. Porque se va en la computadora, Sí. se va a internet y bueno, y entra y Se sale, va. entra y sale. Bien. Bueno, la cuestión que decía, vuelvo a lo que decía. Vuelvo a lo que decía.
tenemos que estar, y como vos decís, Vero, puede ser que se reúnan para darle forma al proyecto educativo los jefes de las De o departamento. coordinadores de las diferentes. Se nos está por acabar el tiempo, vamos a pasar a la otra sala después. La idea es que esos jefes se han reunido previamente con los que tienen a cargo para poner en común algunas cosas, y ellos lo que llevan son como representantes a esa reunión los datos. ¿Mm? Que saco esto de adelante que me molesta. Habíamos visto entonces la diferencia entre administrar y gestionar, porque administrar lo habíamos visto el año pasado y parecía que eran términos similares. Administrar es utilizar los recursos disponibles y gestionar es poner en marcha lo planificado durante la administración. En esta parte no acomodé las letras. Recuerden básicamente esto, administrar es, tengo todos los recursos disponibles y tengo ya mi planificación. Gestionar es hacer que esos recursos empiecen a moverse, empiecen a funcionar. La administración es más teórica, si queremos ponerle así como un rótulo, y la gestión por su parte es más ejecutiva, tiene que ver con el trabajo. Administrar es decir lo que vamos a hacer y gestionar es hacer lo que dijimos que íbamos a hacer. ¿En qué se apoya la gestión? ¿Se acuerdan? Se apoya en 4 puntos. Se basa en 4 puntos. La estrategia, la cultura, la estructura y la ejecución. Estrategia siempre lo vimos, y lo vimos tanto en administración como en planificación, ahora lo vamos a retomar. La estrategia es el cómo voy a hacer algo. ¿Cuál es el camino que voy a tomar para hacer algo? ¿Alguien jugó al TEC alguna vez? Sí. El TEC se basa en estrategias. Táctica y estrategia de la guerra. Exacto. ¿Alguien jugó ajedrez? Ajedrez tiene estrategias. Sí. Si yo muevo esta ficha, sé que después voy a poder mover esta, pero voy a hacer que el otro deje esa... Miro el tablero antes de que las cosas pasen. ¿Se acuerdan? Cultura tiene que ver con la cultura organizacional, la cultura de la organización. No es lo mismo una escuela, como dijimos hoy, rural que una escuela de ciudad. No es lo mismo una escuela bilingüe en idioma extranjero y una escuela bilingüe con idioma aborigen o con idioma de pueblo originario. Si bien las dos son bilingües, van a tener diferente tipo de cultura organizacional. La estructura está basada en cómo va a estar armada la estructura dentro de esa escuela. Hay escuelas en donde la dirección copa todo y es una estructura bien piramidal, todo tiene que pasar por dirección, y hay otras escuelas en donde las estructuras son más horizontales, en donde hay, por ejemplo, como en el caso que contaba Verónica, jefes de áreas a los que nos dirigimos antes de llegar a la dirección. Y por último, la gestión se apoya en la ejecución. Fundamental este punto. La gestión es hacer. Gestionar es hacer. ¿Quieren que cambiemos de... antes de que se nos termine el tiempo, cambiamos de sala, así tenemos los otros 40 minutos y podemos terminar tranquilos? ¿Les parece? ¿Envía una nueva o seguimos con esta? No, ahí mando una línea nueva y la clave era la misma. Okay. Salimos un momento, ¿sí?